ayudarme en este tiempo precioso, una gran responsabilidad pararse aquí a compartir la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, yo quiero aclarar algo que me gusta siempre decir. Yo no soy predicadora. A esta hora se supone que ustedes van a escuchar una predicación, pero yo no soy predicadora. Yo lo que hago es enseñar la palabra de Dios. Y para enseñarla, a mí me gusta echar mano de la tecnología, porque la tecnología es buena cuando la empleamos para bien. Por eso me gusta presentar las presentaciones, y valga la redundancia, en PowerPoint, porque al final lo que importa no es lo que yo digo, sino lo que ha sido escrito. Y de esa manera ustedes pueden no solo oír, sino también ver e incluso fotografiar aquella información, aquella diapositiva que ustedes creen que le van a ser de utilidad. Y el tema que vamos a hablar, o la reflexión que vamos a hacer hoy, es acerca de la obra médico misionero. Y antes de comenzar también me gustaría hacer una pregunta a todos los presentes. ¿Cuántos de los que están aquí saben de qué se trata la obra médica misionera? ¿Pueden levantar la mano? Pues son poquitísimas. Y eso realmente les digo que es algo alarmante. Porque fíjense que ahí, en esa primera diapositiva, puse una fotografía representando a Jesús. Porque Jesús fue el mayor médico misionero que ha existido en toda la historia. De hecho, de los 3 años y medio que duró su ministerio mientras estuvo en la tierra, fue mucho más el tiempo que él dedicó a curar que a predicar. Él mezclaba las dos obras, pero primero curaba y después predicaba. Y eso no es por gusto, eso tiene una razón. Vamos a ver si esto me funciona bien. Sí que funciona bien. Por supuesto, vamos a ir ahora a nuestro manual de instrucciones, a la Biblia, porque todo lo que como seres humanos necesitamos saber está en ese hermoso libro. Amén. Nosotros nos llamamos cristianos porque se supone que somos similares a Cristo. De Él hemos tomado no solo el nombre, sino que se supone que con la ayuda de Dios vamos a desarrollar un carácter también similar al suyo y que vamos a estar realizando obras similares a las que Él realizó. Pero Jesús es tan justo que jamás nos ha mandado a hacer algo de lo que Él no haya dado primero ejemplo. Por eso en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, 23 y también en el 9:35 se nos dice de qué manera Jesús trabajaba para en la mayor obra que se puede trabajar, que es la de ganar almas para el reino de los cielos mientras estuvo en esta tierra. Miren lo que dice la Escritura. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del mundo. Fíjense que ahí yo subrayé o resalté en color rojo 3 palabras claves: enseñar, predicar y sanar. Eso era lo que Él hacía. E insisto, si este es su negocio y nosotros somos sus discípulos, es así como también deberíamos trabajar. Pero además de eso, en aquellos tiempos, que todos sabemos que Él eligió a 12 hombres, que eran hombres pecadores como somos nosotros, pero hombres que creyeron en Él y que se subordinaron a todas aquellas enseñanzas, Él les dijo a aquellos hombres que eran los discípulos, los primeros discípulos, que hicieran lo mismo. Eso no es algo que digo yo, lo dicen las Escrituras, Lucas 9:2, y los envió, refiriéndose a los discípulos, a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. A eso los mandó. Ese era un mensaje central que el Señor mandó desde el principio de los tiempos a que todos los que nos llamamos cristianos, que somos sus seguidores, llevemos a cabo. Eso quiere decir lo siguiente. Vamos a ver si pasa que la iglesia nuestra tiene una triple misión. Tiene una triple misión. No es una, no es duple, no es triple. Y la triple misión es predicar, enseñar y sanar. Yo les quiero preguntar y que ustedes por favor contesten sinceramente. ¿Ustedes creen que nosotros
nosotros como iglesia estamos cumpliendo con esa misión. Porque, ¿qué cosa es lo que está faltando? Efectivamente. Porque lo de predicar y enseñar, bueno, siempre tenemos seminarios, de todo tipo de cosas, excepto de la salud. Y es increíble que eso sea así. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que ejercer una mayordomía responsable sobre nuestro dinero, sobre nuestro tiempo, sobre nuestra influencia, pero también sobre nuestra salud. Porque la Biblia declara que nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros. ¿De quiénes son? De Dios. Pero además de eso, además de ser de Dios, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Amén. Si nuestro cuerpo en alguna medida es dañado, si nuestra mente está afectada, porque no estamos respetando este mensaje que se nos ha dado desde siempre, que es el mensaje de la salud, que se conoce como obra médico-misionera, entonces los resultados que vamos a tener como cristianos en nuestra vida personal y también en la evangelización no van a ser tan poderosos como deberíamos, porque estamos dañando aquello que el Señor dejó para que esto se pudiera lograr. Ahora ustedes podrían decir, bueno, Jesús dio ejemplo y mandó a los primeros discípulos a que ellos enseñaran, predicaran y sanaran. Pero esas enseñanzas son para aquellos tiempos, eso no tiene nada que ver con los tiempos actuales, porque eso es un argumento que muchas personas, lamentablemente dentro del mundo cristiano, cuando no quieren subordinarse a las disposiciones bíblicas, suelen decir, no, aquello era para aquellos tiempos, el sábado era para aquellos tiempos, el mensaje de salud era para aquellos tiempos. Bueno, vamos a ver lo que dice ahora el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, para quienes no saben lo que es una serie, digamos, de enseñanzas que están agrupadas en unos libros que nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, consideramos que han sido inspirados por Dios. El autor de la Biblia es el mismo autor de todos esos libros inspirados que escribió una señora que con solo 3 años y medio de educación primaria fue capaz de escribir más de 100.000 páginas llenas de todo el conocimiento del cielo. Esa señora se conoce como Elena G. de White y es cofundadora de nuestra iglesia. Y saben, les voy a decir algo, es lamentable ver que a día de hoy todos esos que le llamamos a veces libros rojos, que personalmente yo les digo que a mí esas enseñanzas me han cautivado, no son tomados en cuenta la mayor parte de las veces. Esos libros y sus enseñanzas están como empolvados, cuando en realidad o sea, la Biblia es el libro máximo, es el libro de los libros, que contiene la mente y el carácter de Dios. Y de ninguna manera los libros inspirados por Elena G. de White, que escribió ella, sustituyen a la Biblia, sino que nos ayudan a entenderla mejor, nos acercan todo ese conocimiento a nuestros tiempos. Pero lamentablemente, como les decía, esos libros a día de hoy no son ensalzados como deberían ser por todo el conocimiento que encierran. Ella, de todos los libros que escribió, hay 5, por lo menos que yo conozca, que dedicó a lo que tiene que ver con la obra médico-misionera, al mensaje de la reforma prosáltica, que ahora vamos a ver dentro de un momentito de qué se trata completamente. Esos libros son, por ejemplo, Ministerio de Curación, Ministerio Médico, Mente, Carácter y Personalidad, que tiene 2 tomos, La Temperancia, Consejos sobre la Salud. Esos 5 libros deberíamos tenerlos juntos con la Biblia como libros de cabecera, porque son luz para nuestros tiempos. Yo vengo de una familia médica, de médicos. Mi papá era pediatra, mi mamá ginecóloga, y ahora yo soy madre de una chica que es médico cirujano y está haciendo su especialidad en ginecología y obstetricia. Yo les puedo decir que nací en ese ambiente y recuerdo mi papá, que lamentablemente falleció. Desde mis años tempranos él tenía en casa su biblioteca y siempre estaba lleno de aquellos libracos, incluyendo el Vademecum, que es como una especie de libro, como una enciclopedia de los medicamentos, de las enfermedades que cada cierto tiempo se recuerdan. Yo aprendí con él muchas cosas de medicina, pero cuando yo llegué a la iglesia adventista, viviendo yo en España, que vivía ya 20 años, y conocí esta información y empecé a nutrirme de todo ese tipo de conocimiento, yo pude entender cosas que
que ni siquiera mi padre en la universidad, siendo médico como él y profesor de la universidad, entendió. Porque esos libros, como yo les decía a ustedes, tienen como autor al mejor de los autores, que es el Espíritu Santo. Y como tiene ese conocimiento que no se da en la facultad de medicina, el conocimiento que mis padres tenían y aún el que mi hija tiene es limitado, porque le falta esta vertedera enseñanza que tiene él. Con esto le quiero decir que son libros que tienen un valor impresionante. Lamentablemente, la mala noticia con respecto a la obra médico-misionera y el mensaje de salud que insisto, ahora vamos a ver concretamente de qué se trata, es que es un mensaje profundamente impopular. Fíjense que de esto casi no se habla, es profundamente impopular. Miren, se calcula que aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se elevan en los diferentes templos cristianos, no solo en la iglesia adventista del séptimo día, es por el enfermo que hay dentro y fuera de la iglesia, porque casi todo el mundo está enfermo. Y vivimos en un país, Estados Unidos, que es un país que ha sido especialmente bendecido por Dios, que se supone que es el primer país del mundo, pero es el país donde más enfermos hay. Entonces ahí hay algo que no cuadra, hay algo que como seres humanos y especialmente como cristianos tenemos que entender que no estamos haciendo bien. Y lo que está pasando es que nos está faltando no solo enseñar, o sea, no solo practicar este mensaje, sino también enseñárselo a los demás. Porque claro, ¿cómo vamos a enseñar lo que no tenemos? No se puede dar lo que no se tiene. Primero hay que conocer, después uno mismo practicar para finalmente estar capacitado para enseñar. Yo les decía hace un momento que podría parecer que este mensaje de salud fue algo que el Señor mandó a practicar a los primeros discípulos, pero miren lo que dice aquí, el espíritu de profecía en el libro Ministerio de Curación, que ya se los mencioné, pero además les quiero añadir que este libro se considera la Biblia de la salud y que aún hay médicos que son formados en las universidades convencionales que los tienen como libros de cabecera, porque los principios que están establecidos ahí para la salud humana son impresionantes. Y por cierto, les voy a comentar más. Nosotros no tenemos ahora que irnos todos a estudiar medicina, enfermería o cualquier ciencia que tenga que ver con la salud a las universidades. Nosotros este conocimiento que estamos viendo hoy necesitamos tenerlo a nivel práctico, no a nivel médico-científico, a nivel práctico. Nosotros tenemos que conocer, dice el espíritu de profecía, que la fisiología y la higiene deberían estar en la base de todo proceso educativo. Fisiología es la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos, porque si yo no sé cómo yo soy y cómo funciono a nivel práctico, pues difícilmente voy a estar tomando acciones en mi vida en favor de mi salud. Y necesitamos además conocer higienismo, que ese es otro tema que podríamos ver otro día, que es la verdadera ciencia curativa de Dios. Nos dice el Ministerio de Curación, es el plan divino que trabajemos nosotros como los discípulos de antaño. La curación física va entrelazada con la misión de predicar el Evangelio. En la obra del Evangelio jamás deben ir separadas la enseñanza y la curación. Y volví a poner en rojo aquí la palabra jamás. Y les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir jamás? Nunca, ¿verdad? Pues ahí a mí me está diciendo que jamás, que nunca, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, el mensaje de la predicación del Evangelio debe ir separado de las enseñanzas en cuanto al estilo de vida, en cuanto a la salud que deben procurar todos los mortales del planeta. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿Qué relación tiene una cosa con otra? Pues vamos a otra cita para que lo podamos entender. También está en el libro inspirado Ministerio Médico, página 317, escrito por Elena Jesús. Miren lo que nos dice. Leed las escrituras con cuidado y hallaréis que Cristo utilizó la mayor parte de su ministerio para restaurar la salud del doliente y el afligido. Así devolvió a Satanás la deshonra del mal, que el enemigo de todo lo bien había originado. Satanás es el destructor, Cristo es el restaurador. Y en nuestra tarea como colaboradores con Cristo tendremos éxito si obramos siguiendo directivas prácticas.
Y ahora nos habla no solo a los ministros, sino a cualquier líder de iglesia, a cualquier miembro de iglesia, a todos los que han sido llamados a predicar el Evangelio. Miren lo que dice: no circunscribáis vuestra labor a dar instrucción bíblica, a hacer obra práctica, tratar de restaurar el enfermo a la salud. Este es el ministerio verdadero. Y ahora nos explica por qué es tan importante y por qué Jesús lo hacía de esa manera. Recordar que la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. Y nuestra misión es ganar almas que Dios pueda restaurar para el reino de los cielos. Pero resulta que hemos olvidado la herramienta que Dios ha dejado para que esto sea posible. Entonces el resultado es que la cosecha de almas para el reino de los cielos está siendo muy pobre. Hay veces, fíjense, que yo veo que se dan informes, por ejemplo, de personas bautizadas en las iglesias y con orgullo santo, por decirlo de alguna manera, se para, por ejemplo, la secretaria de la iglesia y dice: este año hemos bautizado a 10 personas. Y yo oigo eso y a mí lo que me dan ganas es de llorar. Porque con toda la población mundial que hay y con tantas personas que están muriendo sin conocer del Evangelio, bautizar 10, 100, 1000 no es nada. Se están muriendo montones de personas que están bajando al descanso sin conocer estas verdades que son restauradoras. Pero nuestra iglesia, yo aprovecho para decir lo siguiente: el mensaje de la salud, la obra médica misionera, no es algo que haya sido dada solamente a la iglesia adventista. Es un mensaje para todo el mundo, es un mensaje bíblico, pero de alguna manera nosotros hemos tenido el privilegio de ser depositarios especiales de estas verdades. De verdades que tenemos que conocer, que tenemos que practicar y que tenemos que enseñar. Porque únicamente de esa manera es que vamos a tener el éxito que todos necesitamos en la obra de ganar almas para Cristo. Además de esto, fíjense, les comparto otra cita del mismo libro, Consejos sobre la Salud. La verdadera religión y las leyes de la salud, porque de eso se trata también, van mano a mano. Y vuelvo a utilizar un término absoluto. Dice así: es imposible, quiere decir que no se puede, trabajar por la salvación de los hombres y las mujeres sin presentarles la necesidad de romper las complacencias pecaminosas que destruyen la salud, rebajan el alma e impiden que la verdad divina impresione la mente. Todo lo que afecte la salud física va a impedir que la verdad divina impresione la mente. Ahora les termino de leer la cita, pero les vamos a poner un ejemplo para que lo podamos poner en perspectiva. Imaginen ustedes una persona que está sufriendo de unos dolores estomacales horribles, que tiene gastritis, que tiene enfermedad de Crohn, que tiene un cáncer de colon, cualquier enfermedad del aparato digestivo. Eso trae consigo desánimo, porque tienen una agrura por dentro que no pueden comer, como consecuencia no pueden descansar. ¿Usted cree que esa persona va a estar en condiciones, aunque usted vaya a darle un estudio bíblico, de poder entender las verdades salvadoras del Evangelio? Esa persona lo que quiere es quitarse el dolor que tiene a nivel físico. Por eso que Jesús primero curaba y después predicaba, porque si no, la mente no iba a poder estar en condiciones de recibir las verdades restauradoras que Dios ha dejado ahí para todos nosotros. Por eso el mensaje de la obra médico-misionera es el brazo derecho del Evangelio. Y cuando no lo tomamos en cuenta, estamos predicando un Evangelio mutilado porque le falta su brazo derecho. Está sin la herramienta. Nuestra misión es predicar sobre todo a Cristo, que ha sido crucificado, y Cristo que ha sido resucitado. Ese es el mensaje del Evangelio central. Pero el mensaje de la salud es el mensaje que permite que ese mensaje principal funcione con éxito. Por eso Jesús primero curaba al cisto y después predicaba. Y ahí tenemos montones de ejemplos físicos, bíblicos, donde el Señor decía, incluso después de haber curado a alguien, le decía: ahora te vas y no peques más, para que no te venga algo peor. Por lo tanto, primero le sanaba y
después le predicaba con respecto a la importancia de vivir obedeciendo las leyes de Dios. Ella dice, hay que enseñar a hombres y mujeres a reconsiderar cuidadosamente cada hábito y práctica y de inmediato descartar las cosas que enferman el cuerpo y arrojan una sombra oscura sobre la vida. Porque es la ley de causa y efecto, ¿saben? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de forma, como dice la Biblia, irreprensible, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se nos está diciendo que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y saben por qué eso es tan importante entenderlo? Pues porque debemos comprender que todos mis hábitos físicos tienen una influencia directa sobre mi vida espiritual. Todos, porque somos un ser en ese sentido tripartito. Fíjense si es así, les puse el ejemplo de alguien que pueda tener problemas estomacales, como su mente no está bien y puede perjudicar su salud espiritual. Pues lo mismo pasa al revés. Cuando alguien tiene, por ejemplo, problemas de depresión, no se siente bien físicamente y eso puede trastocar el funcionamiento de otros órganos de su cuerpo, porque somos un ser tripartito. Una cosa tiene una influencia directa sobre las demás. Hay algo también que les quiero comentar porque es importante que aquí lo maticemos. Cuando hablamos de mensajes de salud y de la obra médico-misionera, se suele pensar lo siguiente: ahora me van a decir que no coma carne. Lamentablemente se ha encasillado un mensaje que es tan amplio, que tiene que ver con todo nuestro estilo de vida, que tiene que ver incluso con la manera en la que tratamos las enfermedades cuando estamos enfermos, que debe ser con remedios sencillos. Sobre todo, se ha encasillado el mensaje como si solo se tratara del hecho de ser vegetarianos o no. Y eso es un gran error, porque insisto, hay personas que son veganas, que tienen una dieta excelente, pero también pueden estar enfermos, porque no hacen ejercicio, porque, por ejemplo, fíjense, vamos más allá, porque son adictos, por ejemplo, a la pornografía. ¿Usted cree que una persona adicta a la pornografía, que está entrando pudrición a su mente constantemente, aunque sea vegano, puede ser sano? No, la mente está enferma. La salud es un concepto integral. Entonces, este mensaje no solo tiene que ver con el tema de la comida. Y hablando de comida, aunque es cierto que los productos de origen animal, yo soy vegana, yo ni los consumo ni los recomiendo, son dañinos, hay cosas que aún son peores que los alimentos de origen animal, como es el caso del azúcar. Entonces tú ves a personas, por ejemplo, dentro de nuestras instituciones, que se han hecho veganos. Ser vegano es un buen paso, pero no lo es todo. Porque si yo soy vegana, pero me paso la vida comiendo azúcar o comiendo harinas refinadas o con una dieta empobrecida, porque siempre como lo mismo, pues también me voy a enfermar. Esto es un concepto sumamente amplio y deberíamos dedicar tiempo a instruirlo, porque el mensaje de salud fue dado con dos objetivos fundamentales: para mejorar al mundo y para que el pueblo de Dios pudiera alcanzar el objetivo máximo, que es santificarnos. Porque cuando yo vivo respetando esas leyes naturales, entonces, entre otras cosas, yo voy a tener una sangre que es el fluido de la vida, con una calidad máxima. Y esa sangre va a irrigar esto que está aquí, que es el cerebro, que es el único órgano que Dios nos ha dado, no solo para regir todas las funciones corporales, sino también para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo. Y yo necesito tener dentro de mí esa sangre de calidad, y para que esa sangre sea de calidad, la Biblia dice que en la vida está ¿cómo es que? La vida está en la sangre. Que la vida está en la sangre, o sea, se me confundió un poquito la mente, pensaba que era al revés. Únicamente eso se puede lograr cuando yo respeto este mensaje de salud, esta obra médico-misionera, que lamentablemente la hemos dejado en el cajón de los dedos. Miren, Dios nos ha legado un evangelio de salvación y un evangelio de salud. Y uno y otro van mano a mano. No existe separación entre ellos. Jesús primero sanaba y después predicaba, como les decía. Se ocupaba de la sanidad tanto del cuerpo como de la sanidad del alma.
Una de las cosas que nosotros solemos hacer es, cuando tenemos la intención de ganar a nuevas personas para Cristo, es darle la fe de Jesús. A mí me encanta la fe de Jesús. Pero fíjense que damos la fe de Jesús, pero no le enseñamos a respetar estas leyes naturales. No les enseñamos lo que tiene que ver con el mensaje de salud. Entonces las personas, como les decía hace un ratito, no se ponen en las mejores condiciones para que el mensaje del Evangelio pueda impresionar las mentes como se espera que sea. Esto es otro tema, pero me pareció prudente darle una pincelada solamente de esto, que podíamos hablar en otra ocasión. Dice que cuando el Señor fue a crear, Dios me refiero, todo lo que existe en el universo, porque todo estaba desordenado y vacío, Él tuvo que dar una serie de pasos para hacer de este planeta un lugar habitable para Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, los representantes de toda la humanidad. Y Él, para que ellos tuvieran salud en todo sentido, les dio tres cosas fundamentales. En primer lugar, le dio un medio ambiente perfecto. Todo eso está explicado clarito en la Biblia. En segundo lugar, les dio el árbol de la vida, porque se suponía que ellos no iban a morir. Y para poder mantener esa situación de inmortalidad, ellos necesitaban comer, entre otras cosas, de los frutos degeneradores de ese árbol, que a día de hoy ya sabemos dónde están. Y por último, le dio leyes de la salud. Les vuelvo a hacer la misma pregunta que les dice al principio. ¿Ustedes creen que a día de hoy nosotros obtenemos esas tres condiciones para poder tener salud? ¿Ustedes creen que las tenemos o no? No las tenemos, ¿verdad? Porque el medio ambiente de perfecto no tiene nada, absolutamente contaminado. Estamos vivos por la misericordia de Dios. Está contaminado el agua, está contaminado el aire, está contaminado los alimentos, está contaminado todo. Hay contaminación acústica, o sea, de ruido, contaminación por todas partes. Por lo tanto, ese ambiente perfecto no lo tenemos. Les dio además un árbol de la vida que les fue retirado cuando ellos libremente deciden pecar, y eso trajo consigo el acortamiento de su vida. O sea, no solo que dejaran de ser inmortales, sino que fíjense ustedes que cada generación a día de hoy actual es menos longeva que la anterior. Es decir, nosotros vivimos menos años que lo que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos como consecuencia de todo esto. Pero por la misericordia de Dios, por lo menos nos quedan las leyes de la salud. Y lamentablemente, la mayor parte de los mortales de este planeta han decidido irrespetarlas. Por eso les decía que estamos vivos por la misericordia de Dios. Solo Él realmente nos sostiene. Miren, Dios ve nuestra condición, porque tenemos que entender, ya hemos visto por qué el Señor nos ha dado este mensaje, pero vamos a ir más. Él ve nuestra condición, pero Él no mandó a su Hijo para que nosotros perezcamos, sino para que tuviéramos una esperanza y para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero no tenemos que estar pensando solo en la vida eterna. No, antes de la vida eterna está esta vida que tenemos ahora. Y debemos vivirla de la mejor manera posible, entre otras cosas, para poder honrarle y glorificarle con nuestra mente, con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo, que no son nuestros, que son de Él. Por eso insisto, Él ha dejado herramientas. Y nos dice en Jeremías 33:6, sin embargo, ese sin embargo quiere decir, a pesar de todo el desastre que yo estoy viendo, yo los amo tanto y mandé a mi Hijo para que ustedes vivieran. Por lo tanto, yo les voy a traer sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. Esa sanidad que nos quiere traer es a nivel integral, a nivel físico, a nivel mental y también a nivel espiritual. Este mensaje que estamos viendo hoy, de que estamos tratando hoy, que es el mensaje de la salud o la obra médico-misionera, yo le he puesto otro nombre y le he puesto el sistema de salud más eficiente del mundo. Muchas personas, como están enfermas, están preocupadas por sus temas de salud. Si hay algo que es caro a nivel mundial en todos los países, especialmente en los países del primer mundo, es la sanidad, es la salud. O sea, cuando usted va al médico, los biles que empiezan a llegar son horrorosos. Son para esclavizarlos, pero para el resto de su vida.
Por lo tanto, tenemos que tratar de vivir de manera tal, primero, que podamos evitar o minimizar el riesgo de llegar a caer enfermo. Y en segundo lugar, tenemos que aprender todas estas cosas, por si llegamos a esa condición, poder tener herramientas efectivas y más económicas para poder salir de esa mala situación de salud. Este sistema de salud, que es el más eficiente del mundo, consta de dos puntos fundamentales. En primer lugar, del cumplimiento de esas leyes de salud que les he comentado desde el principio de la presentación. Y en segundo lugar, del conocimiento de una serie de remedios sencillos que no siempre, pero sí en muchas ocasiones, nos van a ayudar, primero a evitar problemas y en segundo lugar, a mejorarlos si es que lamentablemente hemos caído en ello. Ahora no vamos a ponernos a hablar, porque no es el tema fundamental de esta presentación, sino darle sobre todo la dimensión espiritual que la obra médico-misionera tiene. No me voy a poner a explicarles las leyes de la salud, pero ahí tenemos algunas de ellas. Y todas ellas han sido dadas para llevarnos de vuelta al Edén, para que nosotros podamos regenerarnos a lo que fue al principio, aún en un mundo que se está cayendo en pedazos. Estas leyes de salud no solo tienen que ver con comer sano, como les decía ahorita, tienen que ver con hacer ejercicio, con ser temperantes. ¿Qué cosa es la temperancia? Pues la temperancia es un concepto que implica dejar fuera todo lo malo y tomar lo bueno moderadamente. Y les pongo un ejemplo de por qué es tan importante. Yo les pregunto, ¿es trabajar importante o no? La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Lo dice bien claro. Tenemos que trabajar, porque además eso es nobleza. Pero en países capitalistas, en este tipo de países, donde la rentabilidad manda, donde son sociedades que el dinero lo rige absolutamente todo, las personas se convierten en esclavos del trabajo. Aquí en este país, este término que se conoce como workaholic, que es lo mismo que los alcohólicos, es una adicción al trabajo. ¿Saben qué? Entre otras cosas, eso es una de las primeras causas de divorcio en el país, porque las personas asumen estilos de vida que les obligan a ser literalmente esclavos del dinero para poder pagar los gastos en los que se han metido. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se enferman a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Por eso les decía que de nada vale comer sano si uno no tiene en cuenta este tipo de factores. También es importante, por ejemplo, y lo primero es nuestra confianza en Dios, la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando no la tenemos, nos llenamos pues de... el alma empieza a ponerse nerviosa, estamos estresados, porque hay tantas situaciones que se nos escapan de las manos en este mundo. Hay tantas cosas que son motivos de que la gente esté nerviosa. Fíjense que todo lo que tiene que ver con la percepción del mundo exterior, por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad, están a la orden del día en este tipo de sociedades. El índice de suicidios es altísimo, aún dentro de nuestra gente, porque hay una desconexión entre las leyes naturales, entre este tipo de información y el estilo de vida que las personas han asumido. Y el Señor nos está mandando un mensaje de salud, un mensaje que conocemos como obra médico-misionera, porque desea que mejoremos y que sí, que tengamos los ojos puestos en un futuro cuando Él decida venir, pero al final el día y la hora nadie lo sabe. Y mientras Él no ha venido, tenemos que vivir vidas, insisto, que le honren. Porque yo les digo a ustedes, por ejemplo, yo que no conocía el Evangelio de jovencita, yo lo conocí más o menos un par de años antes de que mi hijo naciera. Y le decía que vengo de una familia de médicos que no tiene este tipo de conocimiento. Pero yo recuerdo cuando yo conocí el Evangelio, que, por ejemplo, yo veía que en las iglesias donde yo estaba asistiendo en España, había montones de personas enfermas. Y yo pensaba siempre, ¿cómo es que leen un versículo que dice: yo soy Jehová tu sanador, yo te sano de toda dolencia, y la iglesia está enferma? Hay algo que no cuadra. ¿Saben qué? Yo le doy gracias a Dios porque esas situaciones que yo veía en mi iglesia en España no fueron motivos para que yo me dejara de agarrar de Cristo. Pero si las personas afuera están viendo
que la iglesia esté enferma, porque estar enfermo debería ser algo puntual, no normal, para nada. Lo normal es estar sano. Pero si resulta que yo estoy predicando un Dios poderoso y la iglesia está enferma, pues yo estoy dejando a Dios en un mal lugar. Y no es que Dios no sea capaz de hacer lo que Él dice, que Él es Jehová nuestro sanador. Pero cuando leemos Éxodo 36, me parece que es donde Él da todo ese versículo, Él primeramente da una serie de condiciones que se deben cumplir para que nosotros podamos ser sanos. Pero si hay una desobediencia, eso el resultado es la enfermedad. Pero yo sigo predicando que tengo un Dios poderoso. Y eso, ¿saben qué hacen? Que las personas no puedan tener credibilidad ni en lo que decimos, ni en el mensaje de nuestra iglesia. Porque ¿dónde está el poder de Dios? Si Él es tan poderoso, ¿por qué no cura? Porque Dios no bendice la desobediencia. Es la ley de causa y efecto. Él no nos puede sanar estando nosotros en iniquidad. Él quiere sanarnos cuando nosotros decidamos vivir una vida en santidad. Y la vida en santidad implica obedecer las leyes que Él ha dado. No solo la ley moral, sino también las leyes de la salud, que son leyes de Dios. Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Él. Es normal que Él haya dejado leyes que regulen su correcto funcionamiento. Esto es tan importante entenderlo, porque yo sé, por ejemplo, todos los que estamos aquí, tenemos el deseo sincero de obedecer a Dios, pero no es fácil cambiar con los hábitos que nos han acompañado, malos hábitos que nos han acompañado desde el principio de nuestras vidas. No solo a nivel de comida, a nivel incluso a día de hoy, María lo decía ahora en el mensaje que estaba dando, los niños no hacen ejercicio como antes lo hacían. Piensan que están jugando cuando lo que están es metidos siempre en ambientes con luz artificial, con aire artificial y jugando los videojuegos. Ya no se suben a los árboles, ya no van descalzos, ya no salen corriendo, ya no hacen eso como antes. Y las generaciones actuales se están enfermando a edades aún más tempranas que las generaciones de hoy, debido al estilo de vida que están asumiendo. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de estas verdades para poder mejorar nuestra situación, la de nuestra familia, y para estar moralmente capacitados para poder predicarle todas estas verdades a un mundo que está allá afuera y que está pereciendo por falta de este conocimiento. Ahí tenemos las leyes de la salud, que les decía que no se las iba a dar, y les comentaba también, que ahí lamentablemente no sé por qué se ha puesto así la diapositiva, un mensaje que se nos da en el libro Ministerio de Educación con respecto al uso de remedios sencillos. Y con respecto a esto yo les quiero decir algo. Los medicamentos, los fármacos, por supuesto que tienen su lugar. Hay momentos en los que no queda otra que utilizar, pero tenemos que ser conscientes de lo siguiente. No hay medicina que cure a nadie. Por eso se toman durante toda la vida, porque si curaran ya no habría que tomarla. Porque de nada vale, por ejemplo, tener una hipertensión y estar tomando fármacos para controlar la hipertensión si yo no empiezo a comer sanamente, si yo no empiezo a hacer ejercicio. Vas a estar toda la vida tomando eso, porque lo primero es respetar las leyes de Dios y lo segundo es buscar remedios. Primero hay que obedecer y después buscar remedios. Y esos remedios siempre deben ser, en primer lugar, naturales. Es la recomendación que se nos da. Porque no tienen los efectos placebos que pueden tener otro tipo de remedio. Aunque, insisto, hay momentos en los que no queda otra que utilizar determinados fármacos. Nos dice aquí, voy a tratar de leerla porque está un poco sobrepuesta. Dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay solo una que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y aquí empieza a mencionarlo. Estos remedios no tienen que ver, o sea, tienen una relación directa con el cumplimiento de las leyes de la salud. Porque fíjense que dice, el aire puro, el agua. Esas son leyes de salud. Respirar aire puro, beber agua y no Coca-Cola ni potines químicos llenos de aditivos químicos. Miren, yo les voy a decir, en mi iglesia de Leyland, de ahí yo soy miembro, y era el año pasado, era la directora de salud de ahí. La verdad que se dieron muchas enseñanzas. Y un buen día yo llegué y estábamos preparando el almuerzo.
estaban en la cocina, y entré a la cocina. Y yo me quedé sorprendida de la cantidad de refrescos estos embotellados que tenían ahí para darles a las personas, visitas y miembros a la hora de almorzar. Había un grupo de personas ahí, yo les hice leer lo que tenían en los ingredientes. Porque nosotros una de las cosas que tenemos que aprender es, cuando vamos a comprar comidas y bebidas, es dedicar el tiempo de leer lo que dicen los ingredientes. Porque los anaqueles, las estanterías en las tiendas de alimentos están llenas de comidas y bebidas que parecen comida, huelen como comida, tienen textura y color de comida, pero no son comida, son alimentos literalmente químicos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los refrescos. Así que yo les hice leer eso y ellos quedaron alucinados, pero fui a más allá. Porque cuando uno tiene un cargo dentro de la iglesia, tú tienes la responsabilidad de enseñar aquello que tú sabes. Si después las personas lo siguen haciendo no, pues esa es la responsabilidad de cada cual, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Pero le digo más, en nuestras casas y a nuestras casas nosotros podemos llevar el tipo de alimentos que queramos. No deberíamos hacerlo porque se supone que vivamos vidas sinceras. Pero en nuestras casas nosotros podemos hacer lo que queramos, pero en la iglesia no. Porque la iglesia es la casa de quién, no es nuestra, nosotros aquí somos simples mayordomos. Entonces yo me sentí en la responsabilidad aquel día de enseñar a la iglesia. Y lo que hice fue lo siguiente, cogí la parte de los ingredientes de aquellos refrescos que ellos iban a dar, incluso había algunos que decían que eran de fresa, le hice una foto y en los minutos de salud, porque en mi iglesia en Leila se instituyó poner minutos de salud cada sábado antes del culto, yo les puse así como estaba en la pantalla para que ellos lo leyeran. Y les dije, miren, la cocina está llena ahora mismo de una serie de botellas, dicen que son refrescos, pero quiero que lean aquí los ingredientes. Allí dice una, por ejemplo, que es de fresa, y aquí está diciendo que fresa no hay ni una, que lo que tienen son mezclas de diferentes químicos que dan como resultado un sabor a fresa. Pero además que están hechos con ingredientes que son modificados genéticamente. Entonces yo les decía, nos hemos pasado la semana promocionando que vengan personas a nuestros templos. Estamos invitando a la gente de la comunidad a que vengan aquí. Una vez que están aquí, tratamos de seducirlos con todas las herramientas que podemos y le empezamos a dar incluso a las visitas la fe de Jesús a fin de que ellos se bauticen. Perdón. Pero resulta que a la hora del almuerzo le van a dar estas cosas que les van a cortar la vida a ellos. ¿Cómo es posible que estemos dando la fe de Jesús por un lado y por otra parte estemos dando cosas que enferman a la persona? ¿Creen ustedes que eso es congruente? Absolutamente. Entonces yo les decía a ellos, podemos empezar y les enseñé ahí cómo preparar, por ejemplo, refrescos naturales con semillas de chile. Esas son las cosas que se dan ahora en mi iglesia. Refrescos naturales, con endulzantes que sean menos agresivos. Porque lo que queremos es que la gente viva sana y que además de eso se salve. Pues yo tendré que actuar en consecuencia. Es la ley de causa y efecto. Nos dice aquí, el aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta, ¿cuántos dicen que están muriendo? Millares están muriendo. Millares están muriendo por este tipo de situación. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Y continúa diciendo, el aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos, mientras que los medicamentos son costosos tanto en costo como en el efecto que producen sobre los animales. Y quiero volver a aclarar algo. Siempre en este tipo de reunión hay personas que están tomando fármacos y usted no puede dejarlos de tomar por estar escuchando esta predicación. Lo inteligente es estar o empezar a asumir un estilo de vida saludable que incluya comer y beber como Dios manda, que incluye eliminar el estrés, hacer ejercicio, aunque sea caminar, y su cuerpo, Dios mediante, va a empezar a reaccionar de manera progresiva, favorablemente. Y entonces, cuando usted vaya a su médico, él va a notar que, por ejemplo, si usted necesitaba 30 unidades de
de insulina porque tenía un problema de diabetes, va a empezar a utilizar menos o a necesitar menos, porque ya su cuerpo va a estar funcionando mejor. Y progresivamente se van a ir retirando aquellas cosas que no pueden ir dañando. Miren, el uso de remedios sencillos, insisto en esto, aquí dice que salvará no una, dos ni tres, sino muchísimas vidas. Esto es importante, vamos a ir terminando la presentación, que lo tengamos en cuenta. Para que ese sistema de salud funcione, necesitamos, como ya les decíamos, obediencia. Si no, nuestro fin, lamentablemente, no va a ser el mismo. Esta es la pregunta que Jesús hizo en su día y que nos sigue haciendo a nosotros a día de hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser sanos? Obediencia, no queda más. Fíjense que aún Hipócrates, el padre de la medicina moderna, a esta pregunta que Jesús hace, él por supuesto en su ámbito respondió de la siguiente manera: si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. Si no quieres estar enfermo, tienes que aprender a vivir saludablemente. No queda más. La obra del mensaje de salud es el evangelio en la práctica. No hay nada más importante para las personas que aliviarles el sufrimiento a nivel físico, mental y espiritual. Esta obra es lo que Jesús hacía para eso, es el evangelio en la práctica. Amén. ¿Saben por qué, siendo esto un mensaje tan necesario, Satanás nos incita a rechazarlo? Porque muchas personas ven el mensaje de la salud como el mensaje de los no. No hagas esto, no hagas aquello. Miren la explicación está aquí. Ministerio de curación. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. ¿Y qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo si Dios nos lo permite? El carácter. Y resulta que para que ese carácter se desarrolle bien, necesita un recipiente. Y ese recipiente es el cuerpo. Por eso Satanás se ha empeñado en llenar nuestros supermercados de comida literalmente envenenada, que parece comida que no es, o que tengamos vida sedentaria, o hacer de la sociedad una sociedad que funcione las 24 horas al día y que las personas no descansen, porque sabe que todo eso va a dañar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo y que es el único recipiente donde se puede edificar el carácter. De ahí que el adversario de las almas, por supuesto Satanás, encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser, y aquí nos dice ahora: a menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo y que el Señor quiere que evitemos. Esta obra del mensaje de salud, da igual lo impopular que sea dentro de la iglesia. ¿Y saben qué cosa está pasando con esto? Que las personas de afuera están más propensas a obedecer el mensaje de salud que nosotros mismos. Pero eso es bíblico, la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Y Dios no quiere que pase esto con él. Quiere que toquemos trompeta para que su pueblo despierte. Esta obra nos dice en Testimonios para la Iglesia, no en cualquier libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, esta obra lleva la firma del cielo y le abrirá puertas para la entrada de otras preciosas verdades, para que nuestras iglesias se llenen. Y esto es lo que nos dice ahora nosotros como cristianos de estos tiempos. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médico-misionera. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta es una tremenda responsabilidad que nosotros tenemos con este mensaje de la obra médico-misionera. Y cuando echemos manos de esta herramienta,
Aquí no van a caber las personas, porque la gente está ávida de este tipo de conocimiento. Insisto, más fuera incluso de la iglesia que aún dentro de la iglesia. Este es un sabio consejo que se nos da, primero mostrándonos nuestra condición y después diciéndonos lo que debemos hacer. Cada día estamos disminuyendo nuestra capacidad de glorificar a Dios en circunstancias que Él requiere toda nuestra fortaleza, toda nuestra mente. Como consecuencia de nuestros hábitos, nos estamos aferrando cada vez menos a la vida, mientras profesamos ser seguidores de Cristo y que nos estamos preparando para los toques finales de la inmortalidad. Mis hermanos, y aquí viene el consejo del cielo, ustedes tienen que hacer una obra que nadie puede hacer por ustedes. Despierten de su letargo y Cristo les dará vida. Y aquí nos dice, modifiquen su manera de vivir completa, de comer, de beber y de trabajar. Esto está en el libro Testimonios para la Iglesia, porque ya se nos ha dicho, tenemos que morir y volver a nacer en todos los ámbitos de nuestra vida. Termino con esta diapositiva. Esto es un mensaje que yo sé perfectamente que no es popular, por eso se predica poco de él, pero es un mensaje que viene de Dios. Él no nos impone como nada de lo que él hace. Él es un caballero. Él nos dice en su palabra, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré hasta él y cenaré con él y él conmigo. Y termina recordándolo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos los mensajes que vienen de Dios es un mensaje tan grande como su amor. Que el Señor nos bendiga.